Hola a todos, bienvenidos a las historias de la ciencia. Aquí, miramos hacia atrás en el largo proceso mediante el cual la humanidad ha llegado a comprender el mundo. Cómo esas exploraciones, ensayos y descubrimientos han ido transformando poco a poco nuestra forma de ver el universo y a nosotros mismos. En las historias de la ciencia, convertimos la ciencia en una narrativa. El legado silencioso de Stanford Weinberg, como un Nobel transformó la ciencia y la forma de pensar. Probablemente hayas oído hablar de Newton, Einstein o Hawking. Pero, ¿sabías que, en un principio, la fuerza electromagnética y la fuerza débil eran como dos monstruos que nunca se encontraban? Cada una de ellas dominaba su propio espacio, sin interacción alguna, hasta que un día, alguien llegó con una idea que cambiaría todo: Stanford Weinberg. Este hombre propuso una teoría que dejó al mundo entero en shock. Unió dos fuerzas que, hasta entonces, se consideraban completamente separadas. La fuerza electromagnética y la débil se fusionaron en una sola, algo que nadie imaginó posible. Parece sacado de una novela de ciencia ficción, ¿verdad? Pero lo hizo. Durante los años 60, los científicos estaban peleando por entender cómo se relacionaban estas fuerzas. La electromagnética era bien conocida y comprendida, pero la débil, era todo un misterio. Sin embargo, Stanford Weinberg no se conformó con lo que sabía. Tuvo la audacia de pensar que ambas fuerzas podrían compartir un origen común. Este fue un salto conceptual gigantesco, más grande de lo que la mayoría de las personas podía imaginar. Su teoría de la unificación electrodébil cambió el panorama de la física moderna. Para entender el cosmos, necesitamos más que solo teorías sobre la gravedad o la relatividad. Newton nos dio las leyes de la gravedad. Einstein nos regaló la teoría de la relatividad. Pero fue Weinberg quien nos dio una nueva manera de ver el universo. Y esto es solo el principio de su historia. Tal vez no sepas que su teoría no solo explicaba las fuerzas de la naturaleza, sino que también predijo la existencia de partículas aún no descubiertas. Esas partículas, que parecían ciencia ficción, realmente fueron encontradas. Y cuando los experimentos confirmaron lo que Weinberg había dicho, el mundo científico se maravilló. Detrás de su Nobel de Física, hubo años de trabajo, esfuerzo y perseverancia. Ese fue el verdadero logro de Weinberg. De ser un físico más, pasó a cambiar nuestra comprensión del universo. Su trabajo nos permitió explorar nuevas fronteras en la física y en la cosmología. Hoy, seguimos parados sobre los hombros de este gigante, buscando respuestas a preguntas que antes parecían imposibles. Pero no todo fue sencillo. El camino hacia su descubrimiento estuvo lleno de dificultades. Weinberg creció en un ambiente académico que le dio una base sólida. Nació el 3 de mayo de 1933 en Minnesota, en una familia muy académica. Su padre, Abraham, era matemático, mientras que su madre, Betty, aunque trabajaba en el ámbito social, también tenía una educación cultural profunda. Este entorno estimulante fue fundamental para su futuro. Desde pequeño, Stanford mostró un interés insaciable por las matemáticas y la ciencia. Era el tipo de niño que se preguntaba sobre todo lo que veía y leía. Imagina a un niño que en lugar de jugar, se pasaba horas discutiendo problemas matemáticos complejos con su padre. Este amor por la ciencia creció con él, y nunca se limitó a lo que le enseñaban en la escuela. Se decía que las preguntas que le hacía a su madre o a su padre sobre los problemas de ciencia eran más complejas que los exámenes que otros niños enfrentaban. En lugar de quedarse con lo básico, siempre quería saber más. Era un niño que no se conformaba con las respuestas fáciles, siempre iba más allá.
A los 21 años, Weinberg se graduó en la Universidad de Nueva York. Pero sabía que para realmente avanzar, tenía que ir a un lugar más grande. Eligió la Universidad de California, en Berkeley. ¿Por qué Berkeley? Porque allí estaba la vanguardia de la ciencia. Era el lugar donde los más grandes científicos de la época se reunían para compartir sus ideas. Weinberg no solo quería estudiar, quería formar parte de esa conversación. Así fue como empezó a cruzarse con mentes brillantes, futuras leyendas de la ciencia. Y lo que aprendió en Berkeley lo llevaría por el camino hacia su descubrimiento más grande. Allí, en ese entorno intelectual, Weinberg comenzó a trabajar en los temas que cambiarían la historia de la física. Pero su camino hacia el éxito no fue directo. No se convirtió en una estrella de la física de la noche a la mañana. Tuvo que trabajar, estudiar y debatir durante años para llegar a la cima. A través de su colaboración con colegas y la constante evolución de sus ideas, fue desarrollando su propio marco teórico. Pero no fue fácil. Hubo muchos obstáculos en su camino. Al principio, su teoría fue recibida con escepticismo. La comunidad científica no estaba lista para aceptar que la fuerza electromagnética y la débil pudieran ser la misma. Muchos lo consideraban una locura. Pero Weinberg sabía que solo cuestionando lo establecido se podían hacer grandes avances. Así que siguió adelante, decidido a resolver uno de los grandes misterios de la física. A mediados de los años 60, Weinberg comenzó a centrarse en la teoría cuántica de campos y la unificación de las fuerzas. La idea de unificar la electromagnética y la débil parecía imposible. Pero en la mente de Weinberg, esa era la clave para avanzar. La electromagnética era una fuerza poderosa y bien conocida. La débil, por otro lado, parecía algo oscuro y complicado. ¿Cómo podrían ser la misma fuerza? Esa fue la pregunta que lo obsesionó durante años. Weinberg sabía que para dar el siguiente paso, necesitaba hacer una propuesta audaz. Y lo hizo, unificó ambas fuerzas en una sola teoría. Este fue un punto de inflexión en la historia de la física. En 1967, Weinberg presentó su teoría de la unificación electrodébil. Y lo que parecía un sueño, comenzó a ser una realidad. La teoría no solo ofrecía una nueva forma de ver las fuerzas fundamentales de la naturaleza, sino que también predecía la existencia de partículas subatómicas como los bosones W y Z. Este fue el comienzo de una nueva era en la física. Por supuesto, no todo fue fácil. La comunidad científica estaba llena de dudas y escepticismo. Pero Weinberg se mantuvo firme en su teoría. Era un hombre de ciencia, de hechos y pruebas. Y en 1983, lo que había predicho fue confirmado experimentalmente. Los bosones W y Z fueron detectados, lo que probó que la teoría de Weinberg era correcta. Aquel momento fue un hito en la historia de la ciencia. Weinberg no solo había propuesto una nueva teoría, sino que también había predicho la existencia de partículas que no existían en ese entonces. Ese tipo de visión es lo que separa a los genios del resto. Gracias a su trabajo, hoy tenemos un modelo estándar que explica la interacción de las partículas elementales. La teoría de Weinberg, que comenzó como una hipótesis audaz, ahora forma la base de nuestra comprensión del universo subatómico. No solo resolvió uno de los problemas más complejos de la física, sino que también inspiró a generaciones de científicos a seguir su ejemplo. Weinberg demostró que a veces, para avanzar en la ciencia, hay que ir contra la corriente. Hoy, su legado vive en los laboratorios,
en los aceleradores de partículas y en las mentes curiosas que siguen buscando respuestas a las preguntas más grandes del universo. Y todo comenzó con un niño en Minnesota, con una gran pregunta: ¿por qué las fuerzas parecen tan separadas? Ahora, esa pregunta ha sido respondida, gracias a la audacia y la visión de Stanford Weinberg. Él nos enseñó que, al final, todo está conectado. Imagina esto: estamos en 1967, y los físicos de todo el mundo estaban debatiendo una gran pregunta: ¿es posible unificar la fuerza electromagnética y la fuerza débil? Y, sorprendentemente, Stanford Weinberg, sí, estaba soñando con la respuesta mientras dormía. No es broma, en su mente, lo que se cruzaba no eran simples pensamientos, sino un chisporroteo de rayos y fantasmas. En 1967, la física se encontraba frente a un gran enigma. La fuerza electromagnética y la fuerza débil se veían como dos entidades completamente separadas. La electromagnética la conocemos bien, es la que da vida a los aparatos eléctricos y a las interacciones cotidianas. Pero la fuerza débil, esa habitaba en el misterioso mundo de la física de partículas, manejando fenómenos como la desintegración radiactiva, cosas que nadie lograba entender del todo. Sabían que había alguna relación entre ambas, pero nadie conseguía encajar ambas en una misma teoría. Entonces, llegó Weinberg. Él pensó que si lograba encontrar la conexión, podría provocar una revolución en la física. Y decidió lanzarse a la búsqueda de la respuesta. Pero no pienses que Weinberg estaba solo en su misión. En esta carrera por unificar las dos fuerzas, en realidad había tres competidores: Weinberg, Sheldon Glasgow y Abdus-Salam. Los tres, aunque independientes en sus investigaciones, perseguían el mismo objetivo. Lo interesante es que, aunque cada uno estaba trabajando en solitario, casi perdieron la oportunidad de compartir el trofeo. Cada uno de ellos enfocó su investigación desde diferentes perspectivas. Weinberg se centró en los modelos matemáticos y la deducción teórica. Glasgow exploraba la estructura matemática de los grupos de simetría. Y Salam, por su parte, abordó el problema desde la física de partículas, creando un marco completo. A pesar de sus diferentes enfoques, sus modelos teóricos convergieron de manera sorprendente. Es como si tres personas en lugares distintos pudieran dibujar el mismo cuadro sin haberse comunicado. Estos tres científicos no intercambiaron ideas antes de 1967, pero ese mismo año, cada uno presentó, sin saberlo, la idea clave para la unificación de las dos fuerzas. Sus descubrimientos finalmente se combinaron, formando la base del modelo estándar de la física de partículas moderna. El concepto básico de la teoría de la unificación electrodébil es simple: une la fuerza electromagnética y la fuerza débil dentro de un mismo marco matemático. La teoría de Weinberg y sus colegas reveló que, bajo condiciones de alta energía, estas dos fuerzas en realidad son manifestaciones de una única fuerza. No son dos monstruos separados, sino dos fuerzas que provienen de un origen común. Gracias al trabajo de Weinberg, Glasgow y Salam, pudimos resolver este gran rompecabezas. Este avance nos permitió ver las interacciones entre las partículas desde una nueva perspectiva. Era como encajar dos piezas de rompecabezas que parecían no tener nada que ver, y de repente, todo cobraba sentido. Y ese cuadro resultante es nada menos que el modelo estándar de la física moderna. Este modelo no solo explica qué tipos de partículas existen, sino también cómo interactúan a través de cuatro fuerzas fundamentales.
La teoría de la unificación electrodébil de Weinberg fue esencial para proporcionar el soporte teórico necesario para el modelo estándar. En 1967, Weinberg presentó su teoría, y con el tiempo, esta fue confirmada por experimentos. En 1979, él, Glasziou y Salam recibieron el Premio Nobel de Física por este logro. Pero, curiosamente, a pesar de que los tres acertaron en su teoría, casi pierden la oportunidad de recibir el premio juntos. Ellos hicieron avances similares, pero sus trabajos se desarrollaron casi de manera paralela, sin ninguna colaboración directa entre ellos. Incluso, Weinberg estuvo a punto de no recibir el Nobel, ya que su teoría inicialmente no coincidía completamente con los datos experimentales disponibles en ese momento. Pero, afortunadamente, los resultados experimentales finalmente confirmaron las predicciones de Weinberg, y así se ganó el merecido reconocimiento. Fue, en cierto modo, un golpe de suerte para Weinberg, Glasziou y Salam. No solo empujaron la física de partículas hacia una nueva era, sino que también nos dieron la llave para entender la estructura fundamental del universo. Su trabajo no solo causó una revolución en la física, sino que también tuvo un impacto profundo en el desarrollo de la tecnología. Desde el uso de aceleradores de partículas hasta la investigación en computadoras cuánticas, la unificación electrodébil desencadenó avances tecnológicos significativos. Lo que hicieron Weinberg, Glasziou y Salam no solo cambió el rostro de la física teórica, sino que también nos abrió las puertas a nuevas posibilidades para explorar el universo. Y, como si fuera poco, su teoría fue confirmada experimentalmente con el descubrimiento de los bosones W y Z en 1983, dos partículas clave en la unificación electrodébil. Así, la teoría de Weinberg no solo transformó nuestra comprensión del universo, sino que también impulsó el progreso de la ciencia experimental y la tecnología. Es una verdadera leyenda científica llena de sorpresas, avances y gloria. En 1979, los tres científicos se encontraban en el escenario del Premio Nobel. Y la expresión de Weinberg probablemente era algo así como, ¿en serio? ¿Te imaginas a un físico en el podio del Nobel, sosteniendo su trofeo, pero pensando, me están tomando en serio? Esa es la verdadera cara de Stanford Weinberg. En 1979, recibió el Nobel junto con Glasziou y Salam, por sus contribuciones al modelo de unificación electrodébil. Sus descubrimientos habían comenzado en 1967, cuando predijeron que la fuerza electromagnética y la débil podían unirse, e incluso anticiparon la existencia de dos nuevas partículas, los bosones W y Z. Pero el desafío fue que estas partículas no se encontraron inmediatamente. Así que el mundo científico estuvo esperando, anticipando que sus predicciones se harían realidad. Y el tiempo pasó, hasta 16 años después. En 1983, los científicos finalmente descubrieron los bosones W y Z en un acelerador de partículas, confirmando la teoría de Weinberg y sus colegas. Esa fue una de las más grandes explosiones de emoción en la historia de la física. Imagínate, su teoría finalmente recibió el respaldo experimental. Y en ese momento, todo cambió para la física. Entonces, ¿por qué Weinberg, Glasziou y Salam recibieron el Nobel? No solo porque propusieron una teoría increíble, sino porque su predicción se hizo realidad. El descubrimiento de los bosones W y Z no solo validó su teoría de la unificación electrodébil, sino que llevó la física de partículas a una nueva era. Su trabajo sentó las bases para la creación del modelo estándar,
que ahora es la piedra angular de nuestra comprensión de cómo interactúan las partículas elementales. Y esto no es algo pequeño, esta fue una de las mayores revoluciones en nuestra comprensión de cómo funciona el universo. Y Weinberg, ¿qué sentía al recibir el premio? Probablemente, algo así como, no me imaginaba que esto no era un error. Lo decía con humildad, pero también con una pizca de asombro ante la enorme distinción. Porque el camino hasta aquí no fue fácil. Al principio, muchos no apoyaron su teoría. Muchos pensaron que solo estaba lanzando una hipótesis audaz, que probablemente nunca se probaría. Pero él persistió, y finalmente su éxito demostró su visión única sobre la física. El premio Nobel no solo le trajo fama, sino que lo consolidó como uno de los grandes líderes en la física mundial. Y, a pesar de este reconocimiento, Weinberg siguió siendo humilde, sin dejarse llevar por la fama. No se detuvo ahí, siguió profundizando en su teoría, buscando nuevas pruebas experimentales. Lo más sorprendente es que, en lugar de ver el Nobel como el final de su carrera, lo utilizó como impulso para seguir adelante. En el mismo año en que ganó el Nobel, su trabajo con Glasgow y Salem ya estaba pavimentando el camino para una teoría aún más compleja, el modelo estándar. Pero no se quedó ahí. Weinberg continuó su exploración científica, llevando la física a nuevas fronteras y educando a futuras generaciones de científicos. Así que, aunque en ese escenario del Nobel pensara, en serio, el legado de Weinberg sigue vivo, transformando nuestra comprensión del cosmos. Él no solo fue un físico, sino también un filósofo de la ciencia, preguntándose por la naturaleza misma del universo. En la encrucijada entre ciencia y filosofía, Weinberg dejó su huella, mostrando que no hay límites para la curiosidad humana. Y esa curiosidad, esa pasión por entender, es lo que sigue inspirando a científicos de todo el mundo. Así es como un hombre cambió el mundo. Imagina esto, en todas partes del mundo, cuando Stanford Weinberg daba conferencias, no solo enseñaba física, sino también cómo pensar. Y sí, así de cautivador era. Weinberg no era solo una estrella en el mundo de la física, sino también un educador nato. En sus clases de la Universidad de Stanford y de Harvard, formó generaciones enteras de físicos. Imagina estar sentado frente a él. No solo aprenderías sobre las complejidades de la física de partículas, sino que también sentirías la profunda influencia que tiene sobre tu forma de pensar. Siempre tenía una manera de hacer que incluso las teorías más complejas se volvieran atractivas. Lo que hacía no era solo enseñar, era un choque de ideas, una verdadera provocación intelectual. Su aula no era solo un lugar donde se explicaban fórmulas. Weinberg enseñaba a sus estudiantes a descomponer los problemas complicados en elementos más simples, y luego encontrar soluciones. Su enfoque era meticuloso y riguroso, pero al mismo tiempo, con su humor y su inteligencia, lograba hacer que incluso los temas más áridos fueran fascinantes. Los estudiantes siempre salían de sus clases no solo con nuevos conocimientos, sino también con una nueva perspectiva sobre la vida y sobre cómo pensar. Y lo mejor de todo, sus lecciones no se limitaban a la física. En las clases de Weinberg, los estudiantes no solo aprendían a resolver problemas, sino a pensar de manera independiente, a cuestionar y explorar lo desconocido. Incluso aquellos que no se consideraban genios de la física, encontraban inspiración en su enfoque. Weinberg solía decir a sus alumnos, la ciencia no se trata solo de encontrar respuestas, se trata más de hacer las preguntas correctas. Y esa frase se convirtió en el lema de muchos, un recordatorio vital a lo largo de sus vidas.
Aparte de su enseñanza, la contribución de Weinberg a la sociedad no puede ser subestimada. No solo participó en proyectos importantes dentro de la física, sino que también sus citas e ideas han influido en el mundo académico en general. Algunas de sus palabras siguen siendo cantadas por colegas y estudiantes, guiándolos a la hora de pensar. Por ejemplo, él decía, el verdadero placer de la ciencia no está en resolver problemas, sino en descubrirlos. Esa frase no solo resume su visión de la física, sino que también refleja una profunda observación sobre la vida misma. La influencia de Weinberg no se limitaba al ámbito académico. Su forma de pensar caló hondo en muchos otros ámbitos de la sociedad. Como pensador, su trabajo tocó a científicos, filósofos e incluso al público en general. El pensamiento crítico, la rigurosidad académica y la incansable búsqueda del conocimiento que él promovía se convirtieron en principios fundamentales en la vida y el trabajo de muchas personas. Bajo su influencia, muchos jóvenes académicos aprendieron a combinar la teoría física con problemas prácticos de la vida real. Weinberg enseñaba a sus estudiantes no solo cómo abordar los dilemas científicos, sino también cómo enfrentar los desafíos de la vida. Por eso, el legado de Stanford Weinberg no se limita solo a sus logros académicos. Su verdadero legado es la manera de pensar, la capacidad de mantener la mente clara y lógica frente a problemas complejos. Aunque ya no esté con nosotros, su nombre sigue grabado en el corazón de cada persona que tuvo la fortuna de aprender de él. Su pensamiento, su enseñanza y su carácter siguen influyendo en incontables académicos, estudiantes e incluso personas comunes. Stanford Weinberg no solo cambió la cara de la física, también transformó la manera en que pensamos sobre el mundo. ¿Crees que la vida de un premio Nobel es siempre ruidosa y llena de brillo? Te equivocas. Stanford Weinberg, con su estilo único, nos mostró qué significa ser el rey de la discreción en el mundo académico. A pesar de la aureola de honor que lo rodeaba, su vida personal era completamente diferente a sus logros científicos. Weinberg era el prototipo de la humildad. Nunca le gustaba ponerse en el centro de atención, a pesar de que tenía una lista interminable de logros para presumir. En una ocasión, cuando estaba en el podio, frente a todo el mundo, parecía mucho más tranquilo que muchos otros galardonados. Weinberg podría haber sido el único que no se mostró excesivamente emocionado al recibir el Nobel. De pie allí, con su trofeo en mano, su expresión era tan calmada como si estuviera tomando té, no como si acabara de recibir el premio académico más prestigioso del mundo. Incluso bromeó diciendo, pensé que esto era solo un malentendido. Para alguien que acaba de ganar el Nobel, esa humildad nos deja una sensación de admiración, pero también de sorpresa. Su vida personal también era simple y discreta. Se casó con su compañera universitaria, Marcia Barnes. Juntos compartieron muchos años y tuvieron 2 hijos. A pesar de estar en la cima de la ciencia, Weinberg siempre logró equilibrar su vida familiar con su carrera. En sus ratos libres, disfrutaba pasar tiempo tranquilo con su familia. Mantenía una relación estrecha con ellos, considerando a su hogar como su refugio seguro. La vida de Weinberg no estaba llena de fiestas ni de la fama del jet set. Prefería quedarse en su oficina leyendo libros de literatura, historia y filosofía, sumergido en un mundo de reflexión. No solo era físico, también un pensador profundo con un gran amor por la literatura. De hecho, su interés por la historia y la filosofía casi igualaba su pasión por la física. Él mismo escribió, mi interés por la historia y la filosofía me cautiva más que muchas fórmulas de física. Este es otro aspecto de Weinberg,
un pensador más allá de la ciencia. Frecuentemente, en su tiempo libre, leía los grandes clásicos de la historia y también exploraba las teorías de filósofos. Por supuesto, hay historias pequeñas que cuentan cómo era su vida cotidiana. No le gustaban los eventos sociales grandes, prefería disfrutar de una sencilla cena con amigos cercanos. No solía participar en las fiestas de las conferencias académicas, prefería pasar sus tardes en su oficina. ¿Te lo imaginas? Una persona que vivía como un verdadero intelectual, sin los aires de estrella que tantos buscan hoy en día. Era una persona de carácter discreto, con mucha profundidad. Curiosamente, sus amigos solían bromear diciendo, nunca lo verás en una fiesta social. Si vas a una, y encuentras a alguien en una esquina tomándote y reflexionando sobre la filosofía de la historia, ese es Weinberg. Su discreción no solo se reflejaba en su vida social, sino en sus decisiones diarias y su estilo de vida. Nunca se dejó influir por el ruido y la vanidad del mundo exterior. Mantuvo una actitud académica, alejada de los caprichos materiales y las ambiciones superficiales. Para muchos, Weinberg era esa estrella académica discreta que se ganaba el respeto no solo por sus logros científicos, sino también por su humildad y seriedad. Nunca estuvo motivado por el deseo de reconocimiento, sino por una pasión pura por la ciencia y la verdad. Quizás fue esa misma discreción y concentración lo que permitió que sus logros científicos fueran tan profundos y de impacto duradero. La vida de Weinberg, tanto en su actitud como en su enfoque hacia la ciencia, era profunda, sencilla y llena de sabiduría. Hoy, la ciencia sigue viéndolo más alto y más lejos gracias a las teorías de Weinberg. Pero ¿alguna vez te has preguntado si su influencia seguirá viva en el futuro? Stanford Weinberg dejó una huella imborrable en la física, y sus logros académicos siguen siendo la piedra angular de la física de partículas y la cosmología moderna. Desde la teoría de la unificación electrodébil hasta la propuesta de la constante cosmológica, desde el modelo estándar hasta la teoría del Big Bang, sus contribuciones han impactado todo el campo científico. Incluso hoy, en un mundo donde la tecnología avanza rápidamente, las teorías de Weinberg siguen siendo clave en las investigaciones de vanguardia. Cada vez que hablamos de aceleradores de partículas o de los misterios más profundos de la cosmología, casi siempre hay un pedazo del trabajo de Weinberg involucrado. Estas teorías no solo nos dan un marco para entender el universo, sino que también proporcionan una base sólida para que los científicos exploren los misterios del futuro. El fundamento científico que dejó sigue siendo la cima a la que los académicos siguen aspirando. Sus huellas siguen empujando las ruedas de la ciencia hacia adelante. Y todo esto seguirá afectando a la próxima generación de científicos, filósofos e incluso a las personas comunes. No importa si estás en un laboratorio o bajo el cielo estrellado, las huellas de Weinberg siempre estarán contigo, guiándote hacia un universo más amplio. Las personas que realmente cambian el mundo suelen ser aquellas que simplemente han pensado un paso más que los demás. Si esta historia te ha hecho reflexionar un poco, dale me gusta, síguenos y guárdala para más tarde. Nos vemos en el siguiente personaje, hasta pronto.